Quiero aprovechar la ocasión, daros también los saludos de la Iglesia Reformada Presbiteriana de Sevilla, donde soy allí pastor, y también los saludos de la Iglesia Reformada Presbiteriana de Irlanda, de donde también pertenezco y cuál es mi misión. Así que os damos las gracias por vuestra bienvenida. Estamos contentos en el Señor de poder estar aquí con vosotros. Algunos hermanos ya los conocemos en otras ocasiones, así que pues estamos contentos de poder pasar un buen tiempo en el Señor. He querido esta mañana compartir con vosotros lo que estamos haciendo, algo parecido en Sevilla. Hemos acabado una serie que habla sobre el rey desnudo. ¿Quién es este rey desnudo que aparece en estos capítulos de Juan 19 y Juan 20? Vamos a leer capítulo 20, vamos a leer los primeros 18 versículos, comenzando a leer desde el versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los dos lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los dos lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó, porque aún no había entendido que la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Matthew Henry dijo una vez, cuando Cristo estaba por dejar este mundo, hizo su testamento. Su alma la entregó a su Padre, su cuerpo lo dejó a José de Arimatea para que le diera sepultura decente. Sus vestiduras le tocaron a los soldados, su madre la dejó al cuidado de Juan, pero ¿qué podría dejarle a sus pobres discípulos que todo lo habían abandonado por él? No tenía ni oro ni plata, pero le dejó algo que es infinitamente mejor: su paz. Mi paz os dejo. Este texto, el capítulo 19 y capítulo 20, tratan sobre la resurrección del Señor. La resurrección del Señor y evidentemente su crucifixión es la base del cristianismo. Es la certeza de que nosotros somos victoriosos en Cristo. Atrás había quedado la humillación de Cristo. Cristo, como cordero inmolado, había llevado la carga de tu pecado, creyente, el precio pagado por el que tú puedes entrar al cielo, y ese fue el precio más alto que se podía pagar. Pero ahora Cristo, habiendo cumplido con toda la justicia del Padre, entra en el cielo y declara que la deuda de tu pecado ya está pagada. Aquel quien tuvo que abandonar el cielo,
las alabanzas de los ángeles y cambiarlas por los insultos de los hombres que decían crucifícale, aquel quien se tuvo que despojar de su corona de rey de reyes y cambiarla por una corona de espinas. Tuvo que humillarse, siendo, como nos dice el texto de Isaías 53, santo, inocente. Tuvo que llevar sobre sus hombros la carga de tus pecados. Pero ahora, esa es la primera parte del estado de humillación de Cristo. Pero vemos en la resurrección que Cristo va a volver a su estado de exaltación y vuelve a su lugar, a la derecha del Padre. Y es que cuando vemos la humillación de Cristo, cuando vemos lo que Él padeció, cuando meditamos en los horrores de la cruz, en cierta manera nos sentimos afligidos, porque vemos que esa fue la consecuencia de nuestros pecados. Pero cuando miramos a la resurrección, lo que vemos es que nuestra tristeza se convierte en gozo, porque allí podemos ver que a pesar de todo lo narrado, la muerte fue derrotada por Cristo. La justicia derrotó a la injusticia. El pecado fue aniquilado por Cristo. Satanás fue derrotado y Cristo es victorioso. La pregunta para ti que estás aquí en esta mañana es sencilla. ¿Eres tú victorioso en Cristo? Jesús fue sepultado el viernes por la tarde, algo antes de la puesta del sol en que comenzaba el sábado. No había habido tiempo para embalsamarle con las 100 libras de mirras y aleoles que trajo Nicodemo, así que le pusieron en el sepulcro para guardar el sábado pasado, y entonces el cual volverían las mujeres al sepulcro para continuar ese proceso habitual que se solía dar a los cuerpos. María fue la primera en levantarse, si es que se había podido acostar, y en acudir al sepulcro. Es interesante cuando vemos estos textos, en el texto paralelo, en Marcos 16:3, dice que las mujeres se decían entre sí quién le removería la piedra de la entrada del sepulcro para que pudieran darle al cuerpo de Jesús los preparativos de su funeral. Y es evidente por lo que el texto nos dice, fijaos que los personajes que vamos a ver aquí, sus reacciones, sus palabras, y todavía ni siquiera los más cercanos a Jesús estaban entendiendo el significado verdadero de la situación que estaba pasando allí. Para estos personajes que aparecen en el texto, de cierta manera, la vida seguía su curso. Cristo había muerto, las mujeres preparaban su cuerpo como si Cristo no hubiera resucitado, sin ser conscientes. María llora ante el hortelano, ante Jesús, pensando que era el hortelano, el hortelador. Los discípulos Juan y Pedro estaban allí desanimados. Podemos imaginar cómo Juan le había contado a Pedro todo lo que había presenciado en la crucifixión. Los caminantes de Emaús también andaban tristes, nos dice Lucas, desalentados, sin esperanza, pensando que toda esperanza se había perdido. Es interesante notar algunos detalles, que como Pedro, por ejemplo, que había negado al Señor, como bien sabemos, había vuelto con Juan. Y esto ya nos prueba lo que había en su corazón, un verdadero arrepentimiento. Pero podemos imaginar cómo Juan le estuvo contando allí los horrores de la cruz, cómo lancearon a Cristo. Pero incluso para Pedro en este momento ya era demasiado tarde. ¿Qué se podía hacer? Amigos, a veces en la vida nos pasan situaciones duras. Estas nos chocan. Y a veces hace que, acordaos que estos personajes que tenemos aquí en el texto, nos habla claramente de que ya eran creyentes. Y en cierta manera, muchas veces, en nuestras vidas, por las cosas que pasan, por las cosas que nos pueden pasar, nosotros nos vemos en la misma situación que estos personajes. Nuestras rodillas se pueden tambalear ante el miedo, ante el temor, ante la tristeza, ante la dificultad, ante tantas cosas. Y a veces estas realidades en nuestras vidas nos hacen perder la única verdad y la única realidad que es inamovible para un cristiano. Y esa realidad, ¿sabes cuál es?
es que pase lo que pase en nuestras vidas, Cristo es victorioso. Pase lo que pase en nuestras vidas, Él ha resucitado. Yo no sé por el medio en qué situación podéis estar vosotros. A muchos es la primera vez que os veo y os conozco. Quizás puedas estar triste en esta mañana porque tuviste que abandonar tu país, tu familia, tus amigos. Quizá tu preocupación es porque te resulta difícil mantenerte de una manera económica. O perdiste tu trabajo y estás buscando. O tienes una mala relación con tu familia. Pero déjame decirte que cualquier cosa que pase en tu vida no cambia la absoluta realidad de que Cristo ha resucitado. Y de que si eres creyente, eres victorioso en Él. A lo largo del texto, vamos a ver cómo estos hermanos en Cristo empezaron de una manera paulatinamente, poco a poco, a ver su tristeza, sus temores, sus aflicciones, se iban haciendo cada vez más pequeños para, en cierta manera, ver que la realidad de Cristo resucitado iba poco a poco ensanchando más y más sus corazones. La Biblia no nos dice que nuestra vida va a ser un color de rosas. La Biblia no te dice que tu vida va a ser maravillosa. No lo dice. No nos dice que vamos a estar siempre gozosos. No nos dice que no lloraremos ni que no vamos a pasar por dificultades. Así que el mensaje que en muchos sitios desgraciadamente se predican y en muchas iglesias que dice ser pueblo, eso de que dicen que ven a Cristo y todos tus problemas habrán acabado, no es bíblico. Simplemente no es verdad, no es bíblico. Estos hermanos eran creyentes y en ese momento tenían problemas. Nosotros como creyentes también tenemos problemas en nuestras vidas. Pero por eso tenemos que encontrar consuelo solo en el Señor y en su palabra, que es su voluntad revelada. Isaías 43, 1 y 2, uno de mis textos favoritos en las Escrituras, dice: ahora, así dice el Señor, creador tuyo de Jacob y formador tuyo, oh Israel. Dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Fíjate lo que dice ahora, dice: cuando pases por las aguas. No es que no vas a pasar, vas a pasar. Dice: yo estaré contigo, y si por los ríos te anegaran, te pasarán agua por encima. Dice: no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Las aguas, el mar, en el Antiguo Testamento especialmente, pero en las Escrituras, está simbolizando siempre, muchas veces en las Escrituras, las pruebas y las dificultades de esta vida con las que tenemos que pasar. Y lo mismo en cuanto al fuego. El Señor no nos dice que no nos vamos a tener problemas. El Evangelio no es que tú vienes a la iglesia y a cambio Dios te bendice, o que tú vienes a la iglesia a ver qué puedes sacar. No va de esto. Lo que el Señor nos promete es que cuando tú estés roto de dolor, como lo estuvo Pedro cuando él le negó, o cuando tú estés lleno de tristeza como Juan por ver los horrores de la cruz, o cuando tú por tus mejillas caigan las mismas lágrimas que María, lo que el Señor nos dice es que cualquier situación de estas, Él estará contigo. Eso es lo que nos promete. Fernando Ortega, un cantante, en una de sus canciones decía: ¿con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. ¿Qué es lo que significa para ti el Cristo resucitado? Este rey que vemos que era un rey desnudo, que tuvieron que quitarle sus ropas. Y vamos a ver varios puntos en la prolongación del texto. El primero es la tumba vacía para los hombres, el segundo es la tumba vacía para el creyente, el tercero es la tumba vacía es victoriosa. Así que el primero, la tumba vacía es victoriosa. El Evangelio de la cruz en el mundo, como sabemos, para el mundo es una locura. Cuando el apóstol predicaba en Atenas, el apóstol Pablo, le estuvieron escuchando hasta que nos dice que habló de la resurrección. Hechos 17:32 nos dice: pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos,
Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que lo que vemos es que el mundo no puede ver más lejos sin luz espiritual que solo nos puede dar Dios. Aunque incluso los hechos son demoledores, como hemos visto o como se ha visto en estas series que hemos hecho en nuestra iglesia, de que todas las profecías se cumplieron a lo largo de la pasión y de la resurrección de Cristo, el mundo aún así no puede ver victoria. Salmo 22, cuando dice Dios mío, ¿por qué te has desamparado? En hebreo, Elí, Elí, lama sabactani, nos está diciendo, eso fue escrito por David 1000 años antes de la resurrección. David nunca se piensa, todos los comentaristas piensan que David nunca pasó por situaciones que se describen en este salmo. O cuando vamos a Isaías 53, ese texto que hemos leído parcialmente, ese texto fue escrito 8 siglos antes de la resurrección. O cuando vamos allí a Zacarías, la sentencia de muerte de Jesús, aquella lanzada en el costado, dice, mirarán a quién traspasaron. Este problema es un problema que como cristianos también nos afecta. Porque mientras sigamos en este mundo, en este cuerpo, el retal del pecado, nos dice las Escrituras que sigue viviendo en nosotros. Ojo, no nos domina. Pero aunque hayamos sido salvados por gracia y misericordia, el retal del pecado sigue ahí y seguirá hasta el día en que el Señor nos llame a casa. La Biblia nos enseña esto en muchos sitios, donde podemos ver que hombres y mujeres de Dios cayeron por su debilidad, por sus temores, por sus pruebas, por sus ansiedades. Y exactamente esta es la situación, como hemos dicho, en la que se encuentran los personajes de nuestro texto. Pasando a algunos detalles, fijaos allí en el versículo 1 nos dice que estando oscuro, María fue hacia el sepulcro. En esa prontitud vemos siempre el amor de un alma verdadera, que un alma verdadera profesa a Cristo. A María no le asustó la oscuridad de la noche para transitar, para caminar por las calles desiertas de Jerusalén y salir a las afueras de la ciudad donde el Señor había sido sepultada. Ella estaba solícita para prepararle al Señor ese último servicio. Pero cuando llega al sepulcro, la piedra está quitada. En aquella época es interesante, es importante también, que nos metamos dentro de lo que es la vida en aquellos tiempos. En el siglo I, en aquellos tiempos, era muy normal que se profanasen tumbas. Así que, cuando María llega y ve la piedra quitada, no es que crea, es que era normal que profanasen tumbas. Entonces ella, en ese momento, dice, alguien había estado allí, es a lo que llega, a la conclusión que llega, dice, y entonces, claro, su mente podría haber empezado y decir, mira, quizá los sacerdotes habían convencido a Pilato de que Jesús no era digno de ese funeral, y habían quitado la guardia y habían llevado el cuerpo de Jesús a la fosa común, porque eso es otra cosa que se solía hacer. Los crucificados no tenían derecho a ser enterrados en Jerusalén o en algún templo digno, tener un funeral propicio. Lo que iban a hacer es coger los cuerpos de los crucificados y lanzarlos a una fosa común. Eso era lo normal. Así que entonces María, atribulada, confusa, nerviosa, corre a dar la noticia a Pedro y a Juan, y corrió todo lo que pudo porque había que hacer algo rápidamente. Así que Pedro, que como hemos dicho no había desertado completamente, y Juan no le trata tampoco como un traidor por haber negado a Cristo y haberle abandonado en un momento preciso. Y vemos que en estos detalles podemos ver, sobre todo con Juan y Pedro, a veces, fijaos que en nuestras vidas pueden pasar cosas y situaciones que nos hagan, como hemos dicho, tambalearnos. También debemos aprender, porque de lo que para algunos de nosotros quizás no nos plantea ningún problema, para otros hermanos o seres queridos puede ser una gran prueba. O al revés, lo que para ellos no sea nada, para nosotros puede ser un monte difícil, una prueba difícil. Así que cuando María les da la noticia, fijaos qué interesante es que los dos corren. No dice nada más, nos dice que los dos salen corriendo. En el trayecto, Juan llega antes y deja a Pedro atrás. Cuando la Biblia a veces habla en tercera persona, eso era muy normal también en aquellos tiempos, que el autor escribía en tercera persona, pero estaba hablando de sí mismo. También le pasa al apóstol Pablo cuando él dice que fue llevado al cielo. Y entonces, en cierta manera, salen estos dos
Juan y Pedro salen corriendo, no hay tiempo que perder. Fijaos que el texto nos dice que Juan deja atrás a Pedro, pero no hay tiempo para decirle, venga Pedro, vamos, sigue. No, hay una urgencia lo que vemos aquí, y Juan sale corriendo y entran allí y llega Juan primero, pero Juan se para. También tenemos allí el texto un poquito más adelante que hemos leído, porque estamos mirando primeramente las expresiones y lo que pasaba, intentando meternos en la cabeza de estos personajes, de estos hermanos. Un poquito más abajo nos vuelve a decir que María estaba llorando junto al sepulcro de Jesús. Nos dice, podemos entender, ¿cuántas veces has llorado tú por tristeza? ¿Quién no se ha sentido alguna vez incomprendido? ¿Quién no se ha sentido alguna vez que nadie lo entiende? ¿Cuántas veces estas situaciones han podido contigo y te han hecho sucumbir? ¿Cuántas veces hemos tenido que decirle al Señor, no puedo más? El Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y esto va acorde con lo que nosotros tenemos que aprender aquí en esta mañana, de que pase lo que pase en nuestras vidas, el Señor sigue siendo victorioso, el Señor sigue, nuestros nombres, como dicen las Escrituras, están escritas en las palmas de sus manos. Fue Martín Lutero quien dijo una vez, hablando de este salmo, que a veces parece como que Dios está esperando allí viéndolo todo hasta el último momento, cuando ya no podemos más, y entonces viene para medirle, para rescatarnos, para buscar una salida para nosotros. Es en este Salmo 46 donde Lutero se basa para hacer su famoso himno conocido, cantamos el día de la Reforma, Castillo Fuerte. ¿Es Dios realmente tu amparo? ¿Es Dios tu fortaleza? ¿Es Dios tu pronto auxilio en las tribulaciones? ¿O es más bien un Dios que no significa nada en tu vida? Vienes a la iglesia, pero cuando sales por aquella puerta, no hay diferencia en cómo vives. No hay diferencia en cómo vives tú y cómo viven los que no tienen a Cristo. Y la realidad es que ninguno de nosotros necesita un pastor, un anciano, para poder responder a estas preguntas en nuestras vidas. Porque tú puedes contestar por ti mismo con honestidad a estas preguntas. ¿Es Cristo victorioso en tu vida o no lo es? Es interesante también en el Salmo 46, versículo 7 y 11, es el mismo y dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuentan los que estuvieron con John Wesley en su lecho de muerte, que en las últimas horas él ya había perdido el habla de tal manera que él no podía hablar, sino solo podía hablar entre suspiros con mucha dificultad. Y nos dicen los que estuvieron allí que en el último momento, con toda su fuerza, él gritó, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Entonces levantó su mano en señal de victoria y de triunfo, y volvió a gritar, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y entonces el Señor lo llevó a casa. Plumer, por ejemplo, decía, un gran comentarista, decía, hasta la muerte, hasta el final, prosigamos. En cada problema, en cada peligro, en cada enemigo y en cada miedo, digamos estas palabras, el Señor está con nosotros. Cuando el pueblo de Dios es débil, cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Cuando somos pobres, somos ricos. Cuando estamos tirados, entonces nos levantamos. Cuando estamos afligidos, estamos confortados. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra ayuda en la tribulación. ¿Es así en tu vida? El punto número 2 es que la tumba vacía para el creyente, que es lo que ya estamos hablando. Los otros personajes, fijaos, no habían todavía podido ver esta grandeza y la realidad del creyente, porque
En cierta manera, hemos entendido, ya creo todos, que estaban paralizados por la ansiedad en diferentes cosas en ellos, diferentes emociones. La ansiedad, el temor, la tristeza, ¿verdad? María nos dice que el texto, fijaos, que mira dentro del sepulcro y ve a dos ángeles vestidos de ropas blancas, el uno a la cabecera y el otro a los pies, en el versículo 12 de este capítulo 20. Fijaos que los ángeles le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Y ella le contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Fijámonos que estaba tan inmersa en su tristeza que no es capaz de distinguir a nada de lo que tiene delante, ni a los dos ángeles, ni lo que está pasando realmente, verdaderamente. El texto además sigue, y una vez que ella va a Cristo, nos dice que va y se lo dice a sus discípulos. Allí no se los dice más, pero en el texto paralelo de Marcos 16, versículos 9 al 11, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no la creyeron. Los discípulos no la creyeron. Es decir, los discípulos, los que habían estado con Cristo, tampoco lo creyeron. Es después que Cristo se les aparece. Y tenemos luego también aquel relato con Tomás. Por lo tanto, no creen. Los caminantes de Emaús también se nos dice que pensaron que era una visión, tampoco la creyeron. Así que quiero que pongamos a todos estos personajes en el texto juntos. Sus comentarios, sus acciones, su estado de ánimo, no les permitía creer, porque de los discípulos se nos dice, y de las mujeres que creían en Cristo, y se nos dice que eran creyentes, pero en este momento, por estas circunstancias, cayeron un poco, se debilitaron. ¿Eran creyentes? Sí. Pero se tambalearon. Si tú estás aquí en esta mañana y eres creyente de muchos años, no pienses que eres fuerte, porque la Biblia está llena de sitios donde hombres de Dios, David, aquel quien decía la Biblia que tenía un corazón conforme a Dios, ¿qué es lo que hace? Ve allí a Betsabé y entonces comete adulterio. No contento con esto, llama a Urías, intenta cubrir su pecado, no puede cubrirlo, manda una carta a Joab, el general, diciéndole que lo mate, que lo deje en la línea. Y encima la carta se la da a él para que él se la lleve a él. Pedro niega 3 veces, con juramento, lo dice la última, con juramento de que no conocía a Cristo. Moisés, el hombre más manso de la tierra, comete asesinato y mata a un egipcio. Job, cuando no entiende, llega un momento que pierde en cierta manera la paciencia, un poco. Josué, aquel que nos dice en las Escrituras que era un hombre obediente, decide no consultar a Dios porque los de Jai eran pocos y 36 israelitas mueren. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Cristo? Apartados de mí, nada podéis hacer. Por eso necesitamos una y otra vez meternos una y otra vez en las Escrituras y tener relación con el Señor. Porque como Él dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Y vemos que eran creyentes, pero no todos actuaban de la misma manera. Fijaos que es interesante también en estos detalles que Juan llega primero al sepulcro, pero de cierta manera él llega ya al sepulcro y ¡pum!, se queda en la puerta. Y Pedro, fijaos como ahí hemos visto la diferencia, la misma situación, para uno le hace actuar de una manera y a otro le hace actuar de otra manera. Ambos son creyentes. Y Pedro llega y, como decimos, entra allí hasta la cocina, como decimos nosotros en español. Hasta la cocina, hasta adentro. Juan se había quedado en la puerta, pero él hasta la cocina. ¿Estaría Juan asustado o se acordaba de las palabras que tantas veces Cristo había dicho?
que era necesario de que el Hijo del Hombre fuese muerto y resucitase al tercer día. Y fijémonos que como dije anteriormente, en aquella época era común que profanasen los sepulcros, especialmente de los ricos, para llevarse algo de valor. Y Cristo había sido puesto en un sepulcro de los ricos, de José de Arimatea. Pero Juan, fijaos que mirando entre líneas, nos quiere decir algo que podemos leer mejor entre líneas. Fijaos allí en los versículos 6 al 9. Dice, luego llegó Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo, Juan, el que había sido venido primero al sepulcro. Y fíjate lo que nos dice, y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, porque era necesario que resucitase de los muertos. Así que fijaos lo que Pedro no es capaz de ver. Juan, a través del Señor, sí lo puede ver. Porque Juan entonces, cuando vio el sudario, curiosamente enrollado y separado de las sábanas, piensa evidentemente que eso no se puede tratar de un robo. Nadie que pretendiera llevarse un cadáver actuaba de esa manera, se lo llevaría desnudo y mucho menos se entretenería en dejar todo bien dobladito y bien ordenado. Así que en este momento, por lo que se nos dice, tuvo que haber una luz cálida que iluminó y calentó y afirmó el alma de Juan, por lo que él nos dice, en el texto dice, y vio, y nos dice ahora, ¿qué nos dice? Y creyó. Jesús había resucitado como él dijo. Aquellos trapos bien doblados hicieron ver a Juan y recordar lo que Cristo había dicho de su resurrección. Pongámonos por un momento en la situación de Juan. Él fue el único discípulo que, acordaos, que permaneció fiel. Vio todo el sufrimiento de Cristo, los horrores del camino de la dolorosa. Vio los latigazos de los romanos. Vio cómo se repartieron los vestidos. Vio cómo el soldado atravesó el costado de Cristo con su lanza certificando su muerte. Sufrió el duelo de Cristo por 3 días, pero ahora ve estos trapos. Y fíjate que por un momento es como si estos trapos le abofetearan, le zarandearan. Y miró y entonces en la mente y en el centro de su alma lo que ve es entonces ya ve a Cristo cumpliendo lo que él dijo. Es interesante también lo que nos dice allí, de que Juan no necesitó ver otra vez a Cristo vivo, sino para él fue necesario solamente la Escritura. Lo veis allí, versículo 9. Queridos hermanos, hoy en la iglesia la palabra de Dios, inspirada la palabra de Dios, hay que decirlo, brilla por su ausencia. En este país, por lo menos, muchas iglesias que se declaran ser el pueblo del Señor, algunos ya dicen que la palabra de Dios ya no es la palabra de Dios. Ya hace unos 6 o 7 años cambiaron sus estatutos y dijeron que en vez de decir que la palabra de Dios es la palabra de Dios, dicen que la palabra de Dios contiene parte de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace esto? Pues hace un evangelio a la carta, es decir, lo que a ti te apetece es parte de Dios, viene de Dios, y lo que no te apetece, pues no es la palabra de Dios. Y esto es en España, la iglesia evangélica han cambiado sus estatutos hace 6 o 7 años en la IEP. Hay que decirlo, sin miedo. En algunos otros sitios ya la palabra de Dios no tiene cabida. No sustituye la predicación por teatritos, alguna alabanza sospechosa, exorcismos, testimonios, hablar en lenguas, todo ese tipo de cosas, sanaciones. El pueblo de Israel en el Éxodo vieron todos los milagros que Dios hizo por mano de Moisés y Aarón. Muchas veces, y la Biblia nos dice que muchos de ellos no entraron en el reposo del Señor. Los fariseos y los escribas vieron los milagros de Cristo en primera fila y no creyeron. Hermanos, la mayor evidencia que nosotros podemos tener no es lo que puedan ver nuestros ojos, como el mundo piensa, o como muchos acuden a las iglesias. El creyente no necesita ver para creer, sino solo necesita que una cosa se diga claramente en la Biblia, para acto seguido creerla, porque la Biblia es la palabra de Dios. El Señor nos dice más de 365 veces en las Escrituras, no temáis. También nos dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y si lo dice en su palabra, es verdad. Si hay alguien digno de que tú puedas seguir en tu vida, uno sobre quien puedes descansar, uno verdadero, uno que siempre será fiel por encima de todo. Ese es Jesucristo de Nazaret, quien resucitó. El Señor se había levantado de la tumba como si se hubiese levantado de la cama cualquier otro día, tranquilamente, como si hubiera estado durmiendo. Había enrollado cuidadosamente el sudario, lo había puesto aparte de las sábanas impregnadas de la mirra y de los perfumes que había traído Nicodemo. Todo estaba en orden en el sepulcro. Como en orden había hecho su Padre, había hecho el Señor la creación. Como en orden deben hacerse todas las cosas en la iglesia del Señor, porque Dios es un Dios de orden. Finalmente vemos la conclusión, que es la tumba vacía, es victoriosa. Contó una vez un predicador que una niña ciega de nacimiento recibió la vista después de una afortunada operación, y cuando le fue permitido salir fuera al aire libre, lo que particularmente le interesó a aquella muchacha fue el sol. Pero cuando el sol se puso y las tinieblas cubrieron la tierra, sus ojos se llenaron de lágrimas porque pensaba que se había quedado nuevamente sin luz. Ahora a la mañana siguiente le trajo de nuevo la sonrisa y el gozo cuando vio nuevamente al sol. Y en cierta manera lo que estaba pasando a los creyentes que tenemos aquí. Esto fue exactamente lo que el Señor resucitado trajo a las almas de los discípulos y creyentes atribulados. La tumba vacía no es tristeza. La tumba vacía no es ansiedad, sino que la tumba vacía nos trae consuelo y nos hace ver un Cristo victorioso. Qué fácil es decirlo. Qué fácil es hacerlo, qué difícil es hacerlo en nuestras vidas. Por eso necesitamos pedir al Señor que nos dé fe, para que podamos ver un Cristo victorioso en nuestras vidas. Porque Él venció, nosotros somos más que vencedores, por medio de Él, por medio de aquel que nos amó. Fijaos que el texto nos ha enseñado que cuando tú estés en medio de la frustración, de la dificultad, de las lágrimas, de la ansiedad, de la depresión, creyente, por un momento debes alzar tus ojos a la cruz, mirar sobre aquellos hombros que llevaron el peso de la suciedad de tu pecado y pedirle a Dios que podamos mirar y comprender que aquello fue necesario. ¿Para qué? Para que alguien como tú fuera, no iba a decir capaz, pero pudiera alcanzar el cielo. Mira aquella tumba vacía con los ojos de la fe. Y tus lágrimas, las que rueden por tu mejilla en esta vida, entonces se transformarán, como nos dicen las Escrituras, en lágrimas, esas lágrimas de tristeza en gozo. Porque pase lo que pase en tu vida cristiana, como nos dice el profeta Isaías, el Señor está con nosotros. La llama no arderá en nosotros. Las aguas no nos anegarán. Amigos y hermanos, la obra es mucha, los recursos son pocos. El mundo se vuelve loco a nuestro alrededor. El mundo evangélico muchas veces se viene abajo en muchos lugares. ¿Por qué? Por olvidar la Escritura. Nuestros ánimos flaquean, nuestras rodillas se doblan. El miedo y las pruebas nos paralizan como a María y a los discípulos. Pero hay un lugar, las Escrituras nos dicen, hay un lugar donde correr y cobijarnos. Y estas son las alas de Cristo, donde la verdad es inamovible, donde la verdad es certera, donde la verdad es segura, donde Cristo nos dice que resucitó al tercer día y la tumba vacía nos enseña al Cristo victorioso. ¿Cómo vas a salir tú de aquí en esta mañana? ¿Vas a salir pensando que esto no va contigo? ¿Que esto te entra por aquí y sale por aquí? Fue Jesse Ryle quien decía que formará parte también de la condenación de aquellos que serán condenados todas las veces que escuchaste el Evangelio y no te arrepentiste.
Quiera Dios que use esta predicación porque Él solo puede hacerlo para que este rey desnudo, donde el mundo no puede ver en este rey desnudo absolutamente nada, nosotros a través de los ojos de la fe podemos ver un Cristo victorioso. Puedes ver tú esta victoria en la tumba de Cristo. ¿Qué voz escuchas tú esta mañana? El mundo está lleno de voces que escuchan y nos dejamos influir por muchísimas voces. Dijo un predicador que hubo una vez que él iba con un abogado a ir de un lugar a otro, y cuando iban a subir a un avión se le aseguró un creyente y le dijo que volaran en una pequeña avioneta y así se ahorrarían el dinero del billete. Así que este hombre aceptó subir a la avioneta. El piloto le dijo que no podía, cuando ya habían subido y todo parecía que todo estaba perfecto, el piloto le dijo que no podía volar entre las nubes, que era superior a sus fuerzas, y perdió el conocimiento. Y que perdía el conocimiento. Dicho y hecho, perdió el conocimiento. Así que aquel hombre se quedó solo con los mandos sin tener ni idea en una avioneta de cómo manejarlo. Y entonces cogieron la radio y empezaron rápidamente a intentar hablar con el control, y en el control la voz de emergencia le dijo: mira, mi trabajo es traeros con vida a casa, pero necesito que obedezcáis mi voz. Primero os voy a encontrar, el control dijo, y luego necesito que obedezcáis mi voz. Si no obedecéis mi voz, vais a perder, vais a morir. Porque estáis a 4 kilómetros, con todo lleno de nubes, sin saber manejar, de una gran montaña, y os vais a chocar y vais a morir. Escuchadme, dijo el hombre, no quiero que moráis. No quiero que miréis los aviones, la tormenta o las nubes, simplemente escuchar la voz. Esa es la llave. El piloto les dijo: hemos puesto unas luces de señal en la cruz en el suelo. Así que la cruz es el camino a casa. Cuando ese hombre consiguió aterrizar, le pusieron en un hotel. Y en medio de la noche sonó su puerta a las 4 de la mañana. Y él abrió la puerta y enfrente había un hombre que no conocía de nada. Le dijo: David. Y entonces él, cuando escuchó simplemente su voz, dijo: tú eres esa voz. Tú eres esa voz que me ha traído a casa. Amigos y hermanos, esta es la voz de Dios. Este es nuestro camino. Este es nuestra guía. Necesitamos escuchar su voz. ¿Para qué? Para ver un Dios victorioso. Un Dios victorioso. Tendremos problemas, tendremos aflicciones, pero sin duda que porque Cristo ha resucitado, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das, este día en el que venimos a ti, Señor, con corazones humildes, reconociendo, Señor, que muchas veces no somos los cristianos que deberíamos ser y muchas veces no nos damos cuenta realmente de lo que tú has hecho por nosotros. Queremos, Señor, venir a ti en esta mañana, no confiando, por supuesto, en nuestras fuerzas, en nuestros logros, en nuestras obras, sino viniendo, confiando en aquella obra expiatoria que tú hiciste en la cruz, llevando sobre tus hombros la carga que ninguno de nosotros podía llevar. Señor, utiliza esta palabra para que salgamos de aquí gozosos en tu nombre. Para que salgamos de aquí, para que no seamos solamente oidores, sino también seamos hacedores de tu palabra. Señor, te damos las gracias porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y queremos que reines en nuestras vidas. Danos más fe. Acuérdate, Señor, de que somos polvo. Acuérdate, Señor, de que muchas veces, como los personajes que hemos visto aquí, María, los discípulos,
Nuestras piernas, nuestras rodillas flaquean por las diferentes cosas. Delante de ti ponemos todas nuestras cosas, con la seguridad de que tú nos ves y de que tú, Señor, completarás la obra que empezaste en nosotros. Quédate con nosotros, Señor, quédate con esta iglesia. Que siga siempre tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús.